Yo creo que no he conocido una sola persona que no se victimice, aunque sea unos minutos a la semana. Es una reacción humana, demasiado humana, a la que todos sucumbimos. Y bienvenida sea, porque victimizarse es necesario. Seguro no esperaban que dijera eso. Victimizarse es necesario, pero hay que hacerlo bien. Laberintos humanos. Episodio 14. Victimización. Pocas cosas tienen tan mala prensa, están tan desprestigiadas como la victimización. Encontrarnos con alguien que se hace la víctima nos suele generar mucho repudio, mucha irritación, y a la vez, cuando estamos del otro lado, cuando a nosotros nos acusan de estar victimizándonos, nos indigna porque, están descalificando un sufrimiento que en este caso sí, obviamente está plenamente justificado. Pero, a pesar de que la victimización está asociada a debilidad, manipulación, depresión y a destinos funestos, necesitamos que la victimización tenga su lugar. Porque si no pasamos por ahí, si no nos detenemos y hacemos una escala en la estación de la victimización, corremos el riesgo de hacer la vista gorda a la injusticia, corremos el riesgo de no reconocer que existió o existe un desequilibrio o que algo nos duele. Si no nos victimizamos un poquito, podemos llegar a pretender que todo está siempre bien. Y podemos llegar a olvidarnos de poner límites. Pongamos un ejemplo. Si un auto me atropella y pierdo una pierna, necesito sentirme un poco víctima y regodearme en mi miseria. Imaginemos que adopto automáticamente una actitud de pujante rehabilitación. Imaginemos que mi primera reacción fuera de alegría o de agradecimiento en nombre de que perdí solo una pierna cuando podría haber perdido las dos. O me podría decir que si sucede, conviene, por algo será. Si esa es mi primera reacción, es posible que yo sea justo una persona de una elevadísima espiritualidad, pero lo más probable es que esté usando algo de negación para defenderme de la impotencia que me genera haber sido víctima de una justicia irreparable. Tendríamos que sospechar que tras esta aparente aceptación sabia, y en realidad me estoy mintiendo. En realidad me estoy mintiendo diciéndome una verdad que puede ser que en otro plano, a nivel filosófico, a nivel existencial, sea verdad, pero que claramente no es mi verdad, no, al menos, seguro que no, en ese momento. Tampoco es que la negación esté prohibida por el Ministerio de Psicología, pero convendría no abusar de eso. Después, con el tiempo, con el duelo, sí, ya será el momento de poner las cosas en perspectiva. Pero, al igual que sucede con otras reacciones o emociones negativas como la tristeza, el enojo, la vergüenza, el miedo, la culpa, es conveniente darle su lugar a la victimización. Hay una tendencia a buscar alejar y evitar todo lo que nos ensombrece nuestro ánimo. A veces inclusive se vuelve algo forzado, compulsivo, como un mandato en el que hubiera que sentirse constantemente en pleno disfrute. Y si eso no es así, si hay algún bajón, algún enojo, alguna angustia, se lo vive como si fuera algo tóxico que contamina nuestra vida, o se lo percibe como una evidencia, como una señal de alarma de que estamos fracasando.
Pero en realidad las emociones negativas, entre comillas, no nos enferman. Y no solo no nos enferman, no nos envenenan, sino que en un punto nos salvan. Digamos que no hay que naturalizar la idea aparentemente obvia de que si no estoy bien, algo anda mal. Sí, ya sé. Antes de que empiecen con las objeciones, que empiecen con, bueno, pero yo quiero ser feliz, no me gusta sentirme mal, voy a traer cosas mal. Vamos a aclarar que no estoy haciendo una apología del sufrimiento. Estamos de acuerdo en que buscamos el bienestar. Pero vayamos avisándole a nuestro corazoncito infantil y caprichoso que eso no va a ser posible todo el tiempo. Y que si nos resistimos, si nos oponemos a tener algunos momentos feos, estos momentos van a ser aún más dolorosos y más duraderos. Bueno, entonces, ¿cómo resolvemos esta contradicción aparente entre buscar el bienestar y a la vez no resistirse a lo que nos hace sentir mal? Yo les comparto la consigna que a mí me gusta usar. A las emociones negativas, darles lugar, pero no darles manija. No darles manija quiere decir no aferrarse, no identificarse con ese sentimiento, no hacer un relato biográfico dramático en función de lo que estamos sintiendo en ese momento. Porque las emociones negativas, y especialmente la pose de víctima, son como la sal. Son necesarias para la vida, pero son tan ricas e intensas que uno se puede enviciar y caer en el exceso de consumo. Y por eso, lo importante para victimizarse es hacerlo bien. Y hacerlo bien tiene dos requisitos. Uno es este que estamos diciendo, la duración. Tiene que ser limitada, tiene que ser pasajera, porque la victimización crónica implica un riesgo fatal que como mínimo arruina todo lo enriquecedor que nos puede brindar una victimización moderada y responsable. El otro requisito es todavía más importante, pero déjenme que haga un poco de suspenso. Vamos a analizar primero cuál es la esencia de la victimización. Eso nos va a ayudar a entender el peligro. Nadie confiesa estar victimizándose. Y esto, como ya veremos, es clave. La victimización siempre es una acusación, y toda persona acusada de victimizarse, como reflejo, se defiende insistiendo en la verdad de la injuria recibida y en su gravedad. Y acá hay una confusión, porque la victimización no tiene nada que ver con haber sido efectivamente víctima de algún daño o una injusticia. Y no tiene que ver con una exageración. La victimización no se define por reconocer algún daño, sino por ser un proceso activo autodestructivo. Lo repito. Victimizarse es un proceso activo autodestructivo. Y acá me pueden decir, bueno, ¿qué quedamos? ¿No hemos dicho que victimizarse era necesario para poner límites, para no someternos mansamente a las injusticias? ¿Cómo es que ahora resulta ser al final una actitud autodestructiva? Bueno, porque acá es donde aparece el segundo requisito fundamental del que hablamos. Generalmente percibimos a quien se victimiza como alguien que se queja todo el día y no hace nada. Bueno, eso no es cierto. Quien se victimiza está militando, está mostrando activamente cómo le arruinaron la vida, está litigando y reclamando. El problema es que lo hace sin ser plenamente consciente de ello.
Y entonces, al no ser consciente, no se limita a fingir o exagerar sus daños para que el juez se apiade y lo indemnice, sino que lo hace de verdad y realmente necesita ser todo lo miserable que pueda. Cuanto más infeliz sea, más fuerza va a tener reclamo. La estrategia de quien se victimiza, sin darse cuenta, es: si yo logro ser feliz a pesar de esta injusticia, voy a estar liberando de culpa a quien me dañó. Se va a salir con la suya. En mi juicio imaginario inconsciente, el demandado podría decir: bueno, ve su señoría que al final parece que lo que le hice no fue tan grave. Y tendría razón. Esto explica lo que solemos observar. Las personas que viven en pose de víctima son contradictoriamente las menos eficientes para defender sus derechos y suelen ser avasalladas una y otra vez. El que se victimiza tiende a sabotearse porque no busca reducir, eliminar o compensar el daño sufrido. Porque victimizarse no tiene que ver con una militancia consciente, útil y necesaria para defender nuestro lugar, para sostener nuestros derechos o para poner límites. Victimizarse es un reclamo profundo, un reclamo infantil que estamos dirigiendo a una instancia imaginaria, superior, todopoderosa, que de algún modo sentimos que se olvidó de nosotros, que nos dejó de querer, o peor aún, que disfruta de nuestro sufrimiento. El reconocimiento de que fuimos o de que estamos siendo víctimas de algún maltrato o que estamos sometidos a algún desequilibrio requiere que gestionemos de forma consciente la reparación del daño o la restitución de las condiciones de bienestar. Si no, si nos enquistamos eternamente en sentirnos miserables, en ofendernos, en quejarnos, terminamos haciendo una huelga de hambre que nadie ve. Y como todos somos muy fácilmente seducibles por el dramatismo de la victimización, bueno, es importante que estemos atentos. Y si sentimos, por ejemplo, que nada nos atrae, o estamos especialmente enojados con el mundo, con la vida, con la gente o con nosotros mismos, no está de más que nos preguntemos si acaso no estamos haciendo, sin darnos cuenta, algún tipo de huelga de vida. Y en ese caso, si podemos reconocernos en esa pose, entonces podemos dar un gran paso, que es confesar nuestra victimización. Dijimos antes que nadie confiesa estar victimizándose, precisamente porque la confesión, el volverse consciente de esa pose, de algún modo la desactiva. Confesar la victimización nos permite apropiarnos de ella, nos permite jugar, dosificar y finalmente renunciar y limitarnos a cantar, como hace alguien que sí sabe hacerlo bien. Déjame llorar, déjame llorar.